Dios te bendiga, amado. Tengo una palabra del Señor en esta hora, unos minutitos nada más. Y vamos a trabajar un poquito con Juan 4, cuando Cristo se encuentra con la mujer samaritana. Él fue a ese pozo, tenía que encontrarse con esa mujer porque tenía un mensaje para los samaritanos, al igual que tenía un mensaje para los judíos. Los samaritanos, como ustedes saben, eran los que vivían en la parte norte de esa área. Y entonces, además de eso, habían sido mezclados, ¿verdad?, de las 10 tribus, también con otras culturas. Pero en este caso, la mujer samaritana, descendiente de las 10 tribus del norte, les decía, le dice a Cristo, cuando Cristo empieza a hablar con ella, vamos a buscar rapidito en Juan 4, 20. Ella le está explicando al Señor: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vamos a quedarnos con esa porción en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer hablaba de su experiencia en el monte Gerazim, donde ellos entendían que tenían que adorar, y donde se había establecido para las 10 tribus, para los samaritanos, que adoraran. Sin embargo, estas personas solamente aceptaban el Pentateuco, según la información que hay sobre los samaritanos. No aceptaban el canon completo judío, porque ellos habían sido desconectados del pueblo judío desde hacía muchos años, muchos siglos. Por lo tanto, habían perdido la conexión con el Dios de Abraham, que había dado palabra a través de sus profetas sobre cómo el pueblo tenía que seguir buscando de Dios, y sobre todas las cosas los pecados que a Dios no le agradaban. Cuando vemos aquí, vamos a tomar esta parte de la mujer samaritana, pero también vamos a tomar la parte que habla Cristo. Cristo le dice: nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes adoran lo que no saben. Sin embargo, Cristo, que había venido para los judíos, decide encontrarse con esta mujer y la convierte en una evangelista para Samaria, porque Cristo sabía que ellos, aunque habían sido desconectados de alguna forma hacía tantos siglos, eran parte del pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Que cuando el Señor comienza a hablar con la mujer y empieza a desvelarle, a revelarle todas estas cosas,
le dice una cosa importante antes de ir al 4:24, que es nuestro, Dios te bendiga, Debbie. Antes de ir al 4:24, que es nuestro verso base, le dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. De hecho, el área de Judá era donde estaba establecido el reino del sur, que ahí nace Cristo, ¿verdad? En Belén de Judea. Entonces, ¿qué sucede? Ahí se había concentrado el templo y ahí se tenía completo el canon de las escrituras, o sea, la palabra admitida de Dios, la palabra genuina del Señor. Aquellos tenían la mitad, los samaritanos, el Pentateuco, los 5 primeros libros. Importante este aspecto que yo quiero que hablemos, del cual quiero que hablemos. Cuando Cristo le dice, Dios es espíritu, el Señor le da una explicación. Cristo le dice, Dios es espíritu y en espíritu y verdad es necesario que se adore. Cuando Cristo dice esto, Él está tomando un punto bien importante sobre los adoradores y sobre la forma de adorar a Dios. Él nos habla que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y le dice, va a venir el tiempo donde ni aquí en Jerusalén, ni allá en Samaria, se va a estar adorando. Porque viene un tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque dice la Biblia, tales adoradores Dios busca que le adoren. Quiere decir, si nosotros nos vamos a esta palabra, quiere decir que hay adoradores que no son verdaderos. En el caso de esta mujer, ella no era, hasta el momento que encuentra a Cristo, una adoradora verdadera, pero Dios conocía su corazón. Dios conocía su necesidad. Y busca la manera de encontrarse con ella para revelarle esta gran verdad, que es la que vamos a trabajar en el día de hoy. Ella estaba muy tranquila y muy contenta y muy creída que lo que ella estaba haciendo era la verdad. Estaba muy creída y muy contenta. Sin embargo, ¿qué sucede? Cuando el Señor le habla, le demuestra que ella no está tan bien. Aunque ella lo cree de corazón, porque es lo que se le ha enseñado y es en el pueblo que ella pertenece, Dios le dice con esta lección que le está dando que ella no está bien, que ella es una adoradora falsa, que no está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a relacionar eso con nuestra iglesia en el día de hoy. Y por eso es que he hecho este Facebook Live, porque el Espíritu Santo me ha dicho que trabajemos con este tema. Vamos a trabajar con esto. En este tiempo, nosotros estamos viendo una iglesia aparentemente cristiana. Dentro de hay una cosa que se llama la iglesia de Jesucristo. Y está puesta en una parábola en Mateo 25, donde el Señor habla de las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes
imprudentes. Todas parecían vírgenes, o eran vírgenes. Todas eran vírgenes. Todas estaban vestidas para el evento. Todas estaban esperando al maestro. Todas tenían lámparas. Todas estaban velando. Mire todas las características. Pero ¿qué sucede? 5 de ellas no tenían lo que se necesitaba para poder esperar al maestro el tiempo que se necesitaba esperarlo. Y esas 5 de ellas eran las imprudentes o las insensatas, como también se le llama. Estas 5 mujeres o 5 vírgenes tienen una situación desesperante, porque ellas se dan cuenta ya casi al venir la medianoche de que les falta aceite en sus lámparas. No se les había apagado la lámpara, tenían una lámpara, estaban vestidas, estaban, ¿qué les puedo decir? Eran vírgenes, estaban esperando al Señor, pero les faltaba aceite. El aceite es prototipo del Espíritu Santo. Para este tiempo, cuando Cristo está hablando todo esto, hay una preparación para la venida y revelación de lo que es el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento se hablaba del Espíritu de Jehová, pero todavía no había habido una revelación de que era un Dios trino, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia de hoy es una iglesia que tiene 2 secciones, como aquí en la visita que el Señor le hace a la samaritana. Ahí hay 2 creyentes, ahí hay 2 adoradores, porque Cristo, aunque era el Hijo, enseñaba la adoración al Padre. Él también se merecía adoración porque Él es Dios. Aquí hay 2 ejemplos de lo que es la iglesia aparente de hoy. Está la iglesia verdadera, que podíamos ver que Cristo era un representante en Juan 4, y está en Mateo 25, está las vírgenes prudentes. Son prototipos de la iglesia verdadera. ¿Qué tienen esas vírgenes prudentes y qué tiene lo que Cristo le muestra a la mujer samaritana como los verdaderos adoradores, que no tienen ni las imprudentes y que no tienen los que adoraban en el monte Gerazim, los samaritanos? Pues lo que tienen es que ambos, tanto los samaritanos como las vírgenes imprudentes, les faltaba algo. Les faltaba revelación por el Espíritu. Dios te bendiga, Danisa. Les faltaba revelación por el Espíritu. Les faltaba Espíritu Santo. Les faltaba lo que los convertía en un verdadero adorador. En este tiempo, nosotros estamos viendo gente muy educada. Yo soy una que estudio y sigo estudiando cada vez que puedo y sigo leyendo y tengo libros de teología y tengo libros académicos, pero eso no sustituye mi relación con Dios, porque el que tiene la sartén por el mango, el verdadero
jefe o dueño del circo se llama Dios, Yahvé, Jehová de los ejércitos. Entonces, si yo no tengo una relación con ese Dios maravilloso, una relación de esposo y esposa, de novio y de novia, de futuros esposos, porque nosotros nos vamos a casar con él cuando venga el rapto. Si yo no tengo una relación con mi novio íntima, de amarnos, como dice Cantares, de buscarnos, de comunicarnos, yo no me puedo llamar Iglesia de Jesucristo. Por eso a la mujer samaritana Cristo le tuvo que explicar de dónde venía la verdadera salvación, de dónde venía la verdadera adoración, de dónde venía de una conexión con Dios, con su palabra, porque no es saber la palabra, es obedecer la palabra. Es entenderla en el aspecto espiritual. ¿Qué pasaba con los fariseos? Ellos sabían mucha letra. Más claro no canta un gallo. Los saduceos, los fariseos, este grupo, los esenios, que no aparecen ahí conectando con Cristo porque ellos estaban aparte. Los sacerdotes de la ley, los doctores de la ley, los que eran parte del Sanedrín, ahí hemos mencionado los saduceos. Toda esta gente, tanto fariseos como saduceos, perseguían a Cristo. Escuchaban su mensaje y estaban, como están los que hoy dicen que son iglesia, peleando contra el Señor. Cuestionándole una palabra tan fresca, tan verdadera, tan de Dios que traía Cristo, y ellos la cuestionaban. Y ellos le peleaban porque no entendían. Porque el problema es que Cristo dice, la hora viene y ahora ve y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Primero que nada, yo no puedo ser una adoradora si yo adoro otra cosa que no es el Padre. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son el Dios. Yo no puedo ser una verdadera adoradora. Dios te bendiga, María. No puedo serlo. ¿Por qué? Porque yo estoy adorando otra cosa. ¿Qué nos dice Cristo en Juan 4, 24? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces el problema es que la mitad de la iglesia representada por la samaritana y la mitad de la iglesia en Mateo 25, las 10 vírgenes prudentes, representadas por las vírgenes imprudentes, las 5 vírgenes imprudentes, esa parte de la iglesia no ha entendido nunca nada. ¿Cómo es posible que las 5 vírgenes imprudentes se fueran a esperar al Señor sin aceite extra? Nada más que el que estaba ardiendo en la lámpara, eso era lo que ellos tenían. Lo que estaba ardiendo en la lámpara, entonces ellos no tenían backup, como decimos en Puerto Rico, de ningún tipo. ¿Qué backup tienen? Nada. No tienen ninguno. Porque el backup mío tiene que ser el Señor, el Espíritu Santo. Y si yo no tengo Espíritu Santo, ¿qué quiere decir eso? Que yo estoy en la luna 20, como dicen por ahí. Estoy perdida. Nosotros tenemos que entender que esto solamente se trabaja con el Espíritu Santo. El Señor dice algo bien importante en Juan 4.
Dios es espíritu. Y en espíritu y verdad, Dios te bendiga, Marilyn, es necesario que adoren. Es que la iglesia verdadera tiene que tener una experiencia genuina con Dios, íntima, verdadera, espiritual. Esto no es cuestión de religión, esto no es cuestión de ritos, esto no es cuestión de ir a la iglesia, esto no es cuestión de tener credenciales ministeriales, esto no tiene que ver nada con yo tener posiciones en la iglesia, con que a mí me reconozcan en la iglesia, con que yo de alguna forma reluzca en la iglesia, con que yo escriba libros. Eso no tiene que ver nada con que yo haga tesis doctorales de teología. Esto no tiene que ver nada con que yo sea teóloga, con que yo sea, qué sé yo, ministro, lo que sea, que ya lo comencé, ya lo dije. Esto tiene que ver, Dios te bendiga, Naomi, esto tiene que ver con que yo sea una persona que entro en conexión con Dios, entro en intimidad con mi Dios. Lo busco cuando me siento desanimada para no orar. Pido su socorro, pido su ayuda, reconozco mi condición. Con eso tiene que ver. Porque como dije hace unos minutos, ¿cómo es posible que esas 5 vírgenes imprudentes se acercaran a donde iba a salir el esposo sin aceite? ¿Y cómo es posible que esta mujer samaritana, los samaritanos solamente, como les expliqué, tenían como libro sagrado el Pentateuco? ¿Cómo es posible que esta mujer samaritana, sin el conocimiento completo que da la palabra del Señor, hablando del Mesías, en Isaías, por ejemplo, hablando de todas las cosas de la escatología judaica y bíblica, desde Daniel, desde Ezequiel, ¿cómo es posible que esta gente sin ese conocimiento pudieran decir que ellos podían adorar a Dios? Es que es imposible. Adorar a Dios, cuando tú adoras, cuando tú entras en este ejercicio de adoración, tú adoras en espíritu y en verdad. En verdad porque estás adorando al único Dios. Y en espíritu porque solamente tú accesas al Padre. Tú accesas al Padre a través de Jesucristo, con la ayuda y la guianza y la enseñanza del Espíritu Santo. Con su ayuda. Entonces, nosotros nos creemos que somos iglesia. Nosotros somos iglesia siempre y cuando nosotros entendamos que esto no es con nuestras fuerzas. Mientras yo me crea que yo estudiando y por mi gran intelecto y mi gran experiencia con Dios, yo puedo llegar a algo con Dios, estoy equivocada. Yo he visto gente verdaderamente escocotarse. No han podido. No han podido bregar en Dios, porque están tan llenos de ese ego tan grande, amado. Tan grande, es un ego tan grande que tenemos. Un ego
completamente ignorante de las cosas de Dios. Y ve otra gente que entonces está el otro lado, los que dicen que no quieren saber de conocimiento de nada, de no quieren coger clases, que no quieren, que todos los maestros son unos impíos, que todos los maestros, eso también es otro, esos son dos lados diferentes. El que todo lo pasa por el sedazo de la academia y el que todo lo pasa por el sedazo de lo que ellos entienden, de sus experiencias en la iglesita o en la iglesota, ¿verdad? Y entonces de lo que ellos entienden que es el Espíritu Santo, porque ellos han escudriñado la Biblia y ellos pueden decir qué es lo que pasa. Eso no es así. Yo tengo que estar en un medio. Yo tengo que escudriñar la palabra. Y Dios ha puesto maestros. Claro que sí los ha puesto, porque ese es uno de los ministerios. El magisterio en la Biblia. Dios ha puesto maestros. Oh, sí. Pero el problema es que estos maestros que ha puesto la palabra, que dice la palabra, ¿verdad? De los cuales habla Pablo, estos maestros, este ministerio de maestros, son gente que también se meten con Dios. Entonces yo tengo que escudriñar el maestro que a mí me hace bien. Yo tengo que escudriñar el maestro o el pastor o el evangelista que a mí, que lo que dice va con esta Biblia que está aquí. Y yo tengo que escudriñar el maestro, el evangelista y el pastor que a mí me lleva a pastos frescos. ¿Y cuáles son esos pastos frescos? La palabra de Dios. Eso es lo que hace el pastor. El pastor, dicen los que saben, que el pastor y el maestro son una misma cosa. El pastor tiene que ser maestro. Para poder ser más pastor, tiene que dominar las escrituras. Pero no es dominarlas en el aspecto académico. No es tener ministerio necesariamente, ni tener credenciales. Es que ese pastor o ese maestro tiene que tener, además del conocimiento, porque escudriña la escritura, una conexión con Dios. Entonces, cuando ese pastor, ese maestro o ese evangelista, para mencionar, ¿verdad? Los tres de los 5 ministerios que más o menos trabajan con las escrituras a profundidad acá. Cuando esos 3 ministerios te llevan a buscar al Dios de la Biblia, no al Dios de la academia, no al Dios de los ignorantes con Biblia que dicen que saben y que entonces lo niegan todo, porque estos que no quieren saber de la academia, entonces también lo niegan todo. Los de la academia niegan lo espiritual. No, ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, ya cesaron los dones, ya cesó todo, ya cesaron los ministerios, los llaman los cesacionistas. O también están estos del otro lado, que entonces como ellos escudriñan la Biblia a su manera, ¿verdad? Como le dice su intelecto, su raciocinio, pues eso, lo que le huela a espiritual, tampoco lo quieren, porque este es el espíritu que hay en este tiempo. El espíritu que hay en este tiempo es un espíritu de anticristo. Y Cristo le está diciendo a la mujer samaritana que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y el espíritu que está ahora es un espíritu de anticristo. Anti-verdad de Cristo. Cristo era el primer liberador de demonios, de hombres y mujeres que estaban endemoniados. Y eso no ha pasado. Los hechos de los apóstoles también pasó lo mismo con Pablo. Y pasó delante de Pedro que el Espíritu Santo mató a 2 que querían engañar al Espíritu Santo, querían meter las cabras. Pues mire,
El primero que enseña sobre liberación de demonios es Jesucristo. Y la gente no lo quiere reconocer. No quiere reconocer eso. No quiere reconocer a los profetas, ni a los que tienen dones de profecía. No, eso no va aquí. No. O sea que Dios en tu iglesia no habla. Tú mandas a callar a Dios. Porque, como hay tanto falso profeta. Sí hay falso profeta. Ahora y siempre lo hubo. Miren el Antiguo Testamento. Miren el Antiguo Testamento, Jeremías, toda esa gente se enfrentaron con falsos profetas. Elías, con los profetas de Jezabel, que se sentaban a la mesa de la reina y a la mesa del rey. Falsos profetas han habido siempre y por mucho. Los verdaderos profetas son escasos. Son escasos. Bien escasos, pero los hay. Entonces usted me va a decir a mí que usted tiene tanto discernimiento que usted puede decir quién es y quién no es. Usted lo va a decir cuando la persona abra la boca. Y si tiene don de discernimiento, puede ser que usted se dé cuenta que hay algo raro y lo controle ahí. No quieren saber de las liberaciones, no quieren saber de los profetas, no quieren saber de todo, no quieren saber de los que hablan en lengua, porque hasta eso me han contado a mí, me han dicho a mí, no, porque usted quiere estar hablando en lengua todo el tiempo. Ajá, ¿qué es lo que tú quieres? ¿No te molesta que hablen en lengua? No quieren saber de los que hablan en lengua. No quieren, tampoco les gusta que tú les digas que para tú llegar a Cristo y para tú estar con el Señor, tú tienes que levantarte al amanecer y tienes que tener una intimidad con el Señor. Porque si no, no vamos para ningún lado, amado. Le voy a decir sinceramente. El dormilón no va para ningún lado. Y se lo digo porque Dios conmigo brega con eso. Y yo soy una dormilona. Y el Señor me cae a cocotazos a cada rato. Con el vago tampoco, porque nosotros tenemos que escudriñar esta palabra y mirar bien lo que dice Cristo y quedarnos como 25 minutos encima de esos versículos. Ese versículo de Juan 4, 24, hay que leerlo como 900 veces para que se nos meta aquí y aquí en el alma. Porque esto no es un chiste. Cristo viene y no va a levantar ni a los vagos, ni a los desobedientes, ni a los que quieren quitar la mitad de la Biblia, como que ya no existe, como que ya eso pasó. La Biblia no ha pasado. Mire, Cristo dijo, ni una jota, ni una tilde de lo que está escrito, lo dice Cristo en el Nuevo Testamento, va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Y si usted dice que las cosas pasaron, de lo que habla Pablo en Corintios, que lo dijo después que Cristo dijo eso, pues entonces hay que arrancarle esa parte. Pablo es un embustero. Eso de los dones, de los ministerios, de profetas, pues eso hay que arrancarlo, porque entonces los que dicen que no existe, pero esa gente que dicen que no existe, usualmente son una gente que la academia se los tragó. La academia se tragó a esa gente. Y ellos solamente le creen a los teólogos. A los que escriben libros. Esos teólogos, en su gran mayoría, le voy a decir, son todos unos impíos. Hay teólogos buenos, oh sí, muy buenos, y gente y hombres de Dios. Pero hay unos que son unos impíos. Y lo saben los que estudian teólogos. Entonces usted me va a decir a mí que el teólogo impío, que había unos que estudiábamos en la Intel, que se metían a ver películas pornográficas y era un teólogo, esa gente me va a decir a mí lo que yo tengo que saber de Dios.
Yo puedo darle un repasito a lo que ellos dicen, pero mi vida espiritual no depende de los teólogos. Aquí no dice, Cristo no dijo aquí, Cristo no dijo en el 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, y además los que leen los teólogos y los estudian. Cristo dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, esos son los espirituales. De hecho, la Biblia habla del espiritual. El espiritual es el que vive en la presencia de Dios como vivía Juan. Como los otros días predicó mi pastor del capítulo 1 de Juan. Esa predicación a mí se me quedó en el alma, amado. ¿Qué dijo? ¿Qué dice Juan? Yo estaba en el espíritu. Juan había sido, lo habían tratado de matar según la tradición. Lo habían tratado de matar. Ya era un viejo. Todos los discípulos, los apóstoles se habían muerto. Elmer, Dios te bendiga. Todos los discípulos y los apóstoles se habían muerto. Se había muerto todo el mundo. Su Señor había ascendido a los cielos, lo estaban esperando. Sin embargo, ese hombre, con todos esos lutos que tenía encima, en el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan estaba en el espíritu. Y esta es la serie que le estoy hablando a mis alumnos de homilética, sobre la serie, sobre que hay predicaciones que son predicaciones de temas, y esta es la serie que Dios me tiene en estos días, el espiritual. Yo tengo que ser espiritual. Yo no quiero parecerme a un espiritual que, mire, porque usted no le tiene que creer a los que, a mí me gusta siempre decir que a los que llevo en el retiro, los que me conocen, saben que yo digo, Dios te bendiga, Ibeliz. Saben que yo les digo siempre que a mí me gustan los que brincan 3 metros y botan fuego por la boca. Lo sabe Naomi, lo sabe Marilyn, que están ahí. Que han estado conmigo desde muchos años. Y Elmer está de muchos años atrás, pero Elmer yo creo que no sabía que yo decía eso. Pero aunque brinque 3 metros y bote fuego por la boca, escuche lo que dice. Escuche lo que dice. Porque a la primera que tú me vengas a rebatir a mí como supuesto evangelista o predicador, que algo en la Biblia, no, porque mire eso, que siempre están hablando de demonios. ¿Y de qué hablaba Cristo? Dime tú, mi lady, Dios te bendiga. Seguimos orando por Cuba. ¿De qué hablaba Cristo? Dígame usted. Cristo hablaba de demonios, del diablo, del infierno. Porque están ahora los que dicen que el infierno tampoco existe. Y que las lenguas, como les dije ahorita, tampoco. Entonces, no, ya tú no puedes ser bautizado en lengua. Y entonces está el que es al contrario, como les dije, de los académicos, que todos se lo saben y regañan a todo el mundo y corrigen a todo el mundo. Yo los quiero ver allá arriba en el bemá de Cristo. Más vale que yo los vea. Más vale que yo te vea a ti o que tú me veas a mí, tú me dirás lo mismo. Porque si yo hablo tanto con mi bocota de que yo sé tanto y de que yo puedo corregir a la iglesia completa, pues más me vale a mí que yo esté allá arriba. Y que cuando pasen esas obras por fuego, mis obras resistan todo ese fuego. Entonces el problema es que tenemos una gente, amados, tenemos una gente que, como decía, de un pastor, el Señor me lo recordó, gracias a Dios, un pastor que hay por ahí, que dice que no hay prueba, tampoco hay prueba. Todo lo han negado, le han arrancado todo. Usted sabe cuando usted come una cebolla y le arranca todo, porque está media dañada y lo que le queda es un cantito. Pues eso fue lo que ellos hicieron, arrancarle todo.
tanto los de la esquina de la izquierda, los que no quieren saber de maestro, como los que se creen que todo se lo comen, los académicos del lado derecho, esa gente ninguna quiere aceptar lo que dice la Biblia. ¿Y cómo yo voy a quitarle ni añadirle a lo que dice Jesucristo? Porque el espiritual, dice Cristo, dice la palabra del Señor, y creo que es Pablo el que dice esto, todo lo juzga, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual lo juzga todo, porque es espiritual. Porque aunque no te esté señalando con el dedo para juzgarte, juzga lo que está pasando. Y dice la Biblia que él no es juzgado de nadie porque Dios no permite que le pongan el dedo encima. ¿O usted no ha visto gente de Dios como Dios los guarda? Hay gente de Dios que Dios los guarda. Que Dios no deja que le pasen la planadora. Planifican contra uno. Los dientes se los aserran bien. Sí, olvídense, se pasan el serrucho por los dientes para comerte. Dice la Biblia en uno de los salmos, creo, cuando ellos se levantaron contra mí, ellos se cayeron, tropezaron y cayeron, se levantaron para comer mis carnes, dice la palabra. Pero ellos tropezaron y cayeron. Porque así es, el espiritual no lo toca a nadie. Aquellos apóstoles los tenían que matar porque era que iban a morir por la causa de Cristo. Ya el Señor se los había dicho. Ya le había dicho a uno de ellos, si yo quiero que este quede, que a ti. Ya el Señor sabía que los otros lo iban a matar, iban a seguir igual que su maestro. Y muchos de los cristianos de hoy podemos morir, amados. Ahí es que se nos tranca el bolo a todos. Porque acá con aire acondicionado, yendo a la iglesia los domingos, viviendo en un país que tiene libertades, hasta ahora tenemos libertad de culto. Ahí sí, así cualquiera es cristiano. Pero cuando a usted se le tranca el bolo de que usted le dicen o Cristo o la muerte. Y eso están pasando nuestros hermanos de allá de África, de Nigeria. Eso mismo. Y usted ve Cuba, que está a punto de ser libre. En Cuba hay un avivamiento espiritual y yo se los he dicho hace mucho tiempo. En Cuba hay avivamiento. Igual que República Dominicana es un lugar de avivamiento. ¿Y qué ha hecho todas esas iglesias que se han levantado después que este régimen comunista se aumentó? Todas esas voces, ese clamor está delante de la presencia de Dios. Porque ahí hay gente espiritual. Por eso es que hay muchos que no son espirituales. Porque viven por la carne. Viven canú. Mi lady, estamos orando por la libertad de tu pueblo. Que confiamos porque el Señor lo ha dicho a través de buenos y grandes y hombres y mujeres de Dios, profetas de Dios. Que Cuba va a ser libre. Sí, Señor, yo fui a Santiago de Cuba, precioso. Yo les puedo decir, amados, yo les puedo decir a todos nosotros que el tiempo de la venida del Señor está cerca y que Dios va a levantar una iglesia espiritual. Una iglesia que vive ante su presencia. Vivir ante la presencia de Dios no es ser un religioso, ni es ser un come Biblia, ni es ser un come iglesia, como me decía mi marido cuando al principio que yo estaba buscando del Señor y él todavía le faltaba. Y me decía, para lo que falta, llévate a la cama. Y duermes en la calle, en la iglesia de Torre Ortega. Es así. Es así. No es que tú seas un come Biblia, ni un come iglesia, ni que estés como el arroz blanco en todo, ni que te pongan a esto, ni que te llamen a orar, ni que... Nada de eso dice que tú eres espiritual, ni que te llamen a predicar. ¡No! El espiritual vive ante la presencia de Dios.
Y el espiritual se enferma, se muere, le da cáncer. Al espiritual lo tienen que dializar. Al espiritual lo tienen que operar, se cae. Pierde familia. El espiritual entra en luto. El espiritual pasa por etapas difíciles. Pero tiene una diferencia. Que el espiritual es iglesia. No está como la mujer samaritana que solamente conocía el Pentateuco. Ni está como las 5 vírgenes insensatas. Que solamente estas mujeres vírgenes insensatas se olvidaron de que tenían que llevar aceite. Porque se dejaron llevar por la emoción. El que no es espiritual es un emocional. No sea emocional, no brinque y salte por emoción. Yo brinco y salto por la presencia de Dios. Y usted tiene que brincar y saltar por la presencia de Dios. Pero eso no es necesario. Yo creo en eso. Yo soy pentecostal RT y ustedes lo saben. Yo lo soy. Yo creo en los dones del Espíritu. Yo clamo a Dios por los dones mejores. Yo creo en las lenguas, yo creo en la profecía, yo creo en los milagros, yo creo en la liberación. Yo creo en todo eso. Y eso es parte de lo que es la iglesia. Tú no puedes tener una iglesia muerta porque para eso vuelvo para donde vine. Ya usted sabe de dónde yo vine. Hace 44 años atrás. Para eso viro para atrás. Y me quedo sentado en un banco comiendo banco. No. Yo creo en todo eso, lo acepto. El problema es que eso tiene que ser genuino, amados. Ese es nuestro problema. La iglesia tiene que entender. La iglesia tiene que entender que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Yo no puedo sacar nada de la palabra. Nada. Yo no tengo autoridad. El día que a mí me toque llegar allá arriba al bemá de Cristo, Cristo me va a decir, ¿por qué tú hablaste contra los dones? ¿Quién te dio a ti autoridad para hablar contra la liberación? ¿Quién te dio a ti autoridad para hablar contra los profetas, contra los apóstoles? ¿Qué sabes tú? Y ahí se me queman las obras. De todo eso que yo dije, emocionado por lo mucho que yo escudriño la Biblia y lo mucho que yo sé. O por lo mucho que yo tengo unos galardones, olvídese, la gran maestra fulana de tal. A mí no me quieren mucho por esto y a mí me importa 3 pitos, para que usted lo sepa. Porque el único que me tiene que querer a mí es Dios. Ese es el único que me tiene que tener en algo. Para que mi vida sirva un propósito. Porque mi vida tiene que servir un propósito. Así que en este día, amados, tenemos este mensaje. La iglesia de Cristo tiene que ser la verdadera iglesia de Cristo. Tiene que ser espiritual. Yo no puedo vivir con una iglesia, con liturgia, con reglas, con qué sé yo qué. No, porque es que eso no es, a eso no vino Cristo. ¿Cuándo usted vio a Cristo en eso? Si las mismas liturgias de ellos, Cristo las pasaba por el sedazo. Y le decía a la gente, escuchen lo que dicen los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. Escuchen lo que ellos dicen. Escuchen lo que dicen los grandes maestros. Por eso yo puedo escuchar a un teólogo, puedo verlo, puedo leerlo, puedo escuchar a un maestro, pero a mí ese maestro no me manda. Porque ya yo he tenido una experiencia con el verdadero maestro. Con el que tiene todos los galardones, con el que tiene todos los PhD. Con Jesucristo. Eso que nosotros tenemos, mire, lo que yo tengo, lo que Dios ha permitido que yo tenga por su misericordia. Pero eso es como dice Pablo, todo lo tengo por estiércol, eso no vale nada. Lo que vale es tu experiencia con el Señor. Lo que vale es
tú vivir en el Espíritu. ¿Cómo vivo en el Espíritu? Vivo buscando el rostro del Señor. Cuando me desanimo, porque esta es una época mala, amado, el desánimo le va a llegar, porque hay unas fuerzas espirituales actuando contra la iglesia. Usted se va a desanimar, usted se va a deprimir, me va a pasar a mí también. Pero inmediatamente que eso pasa, agárrate de algo. Usa música, usa buena predicación, usa algún programa. Mire, estos programas en la televisión, que están predicando todos lados, porque Cristo viene. Cristo está predicando por todos lados, por programas, por predicaciones, por música, por todos sitios, porque es su palabra, tiene que llegar de alguna forma. El Señor está a las puertas. Es necesario que sigamos buscando su rostro como nunca, amados. Sea espiritual, no sea una apariencia, yo soy tan santa. No, que eso no te va a llevar al cielo, amado. No. Es tiempo de entrar en su presencia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo.